Recuerda que este es un curso pago por donde tan solo $25 americanos obtienes un seguimiento de mi parte como tu tutor, donde te estaré enviando y evaluando actividades, prácticas, proyectos a realizar y tu propio progreso. Esto para un completo aprendizaje de este curso. Puedes ver los links que están en la descripción de este video para ver el temario del curso en nuestro canal de Telegram o escribirme a mi WhatsApp personal preguntando por la información. Entre eso, método de pago, temario, horario de asistencia de mi parte como tu tutor, proyectos a realizar y muchísima más información. Muy buenas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase práctica de HTML, donde vamos a aprender a utilizar hipervínculos internos y etiquetas para dar formatos a nuestros textos. Las etiquetas para dar formatos son utilizadas para darle un estilo y maquetado especial a nuestros textos, como por ejemplo generar un texto en negrita, generar énfasis, superíndices y demás. Algunas de estas etiquetas ya no son utilizadas hoy en día por cuestiones de semántica de la nueva versión HTML5, es decir que hay muchas mejores maneras de reflejar estos estilos sin necesidad de utilizar estas ciertas etiquetas, pero que igualmente vamos a aprender por muy buenas razones. Una de las razones o motivos por las cuales ya no se utilizan estas etiquetas es porque, o mejor dicho, la única, la principal, es la de CSS, ya que podemos utilizar o crear estos mismos estilos de estas mismas etiquetas, pero con código CSS, que es para lo que está hecho el CSS, para darle estilos a nuestro maquetado. Así que, si no entendemos muy bien por ahora, vayamos a la práctica para entenderlo perfectamente. Comencemos. Muy bien, ahora vamos a dar inicio con los hipervínculos internos. Vamos a ir a nuestra carpeta, podemos ver que solamente tenemos nuestra página web que hemos creado, la página .html. Vamos a abrirla en nuestro navegador y tenemos lo mismo que hemos creado en la clase anterior, que hemos generado en la clase anterior. Así que vamos a abrir nuestro Sublime Text y vamos a empezar con los hipervínculos internos. Los hipervínculos internos, y nuestra carpeta la vamos a abrir, y los hipervínculos internos son aquellos enlaces que tenemos en nuestra página web que nos va a redirigir o nos va a dirigir a nuestras otras páginas web que tengamos dentro de nuestro proyecto. Es decir, recordemos que un sitio web está conformado por varias páginas web. ¿Cuántas páginas web tenemos nosotros? Solamente una hasta ahora, un documento web. Si nosotros tuviéramos dos documentos web más o solamente otro documento web, ya podríamos generar un sitio web. Pero tenemos que enlazar el uno con el otro, es decir, yo quiero enviar, que cuando yo dé clic aquí a ir a Google, no me envíe a Google, sino que me envíe a mi página web que tengo yo, la que yo creé, otra página web. Así que lo que vamos a hacer primero es crear nuestra otra página web. Vamos a File, New File, dentro de nuestro editor de código, Control S para guardar, y vamos a crear otra página web. Esta página web se va a llamar artículo .html. Así que lo guardamos. Vamos a generar una estructura básica, pero primero vayamos a la carpeta para verificar que sí se nos creó la página web o el documento web en este caso. Como podemos ver, está artículo.html y página.html, es decir, se creó perfectamente dentro de nuestro directorio curso, que es donde tenemos el proyecto. Así que vamos a abrir artículo.html y como podemos ver no tiene absolutamente nada, ni siquiera un título definido por nosotros. Así que vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a crear una estructura básica. En este caso, para generar atajos, el Sublime Text, si tú colocas HTML y presionas la tecla tabulador, Tab, él te generará un código, una estructura básica en HTML automáticamente. Ese es para ayudarte a agilizar código y trabajo. Así que esta línea de código, ignórala, la voy a eliminar. Esa es de HTML5 y luego te la estaré explicando cuando lleguemos a la parte de HTML5. Así que vamos a crear como podemos ver, nos genera simplemente una estructura básica en HTML con el inicio y el cierre de HTML, inicio y cierre del body, el head y el title, la meta etiqueta title. Así que vamos a generar un título para nuestra página web. Voy a colocarle artículo sobre HTML y HTML5. Así que vamos a generar un encabezado principal, colocar información sobre HTML y HTML5. Así que voy a colocar un párrafo, un elemento P, y voy a colocar el HTML no es un lenguaje de programación, pero
si es un lenguaje de marcado utilizado para generar páginas y proyectos web desde cero. Así que le voy a dar a guardar, control S para guardar, F5, y podemos ver que tenemos nuestro título, artículo sobre HTML y HTML5, información sobre HTML y HTML5 y nuestro párrafo. Así que ya tenemos una página web. ¿Cómo hago yo para enlazar esta página web con esta? ¿Cómo hago yo para redirigir desde aquí a mi otra página web? Lo que tenemos que hacer es crear un link. Primeramente crear un link, un hipervínculo. Recuerden los atajos. El atajo, si tú colocas A y presionas la tecla tabulador, él te generará la línea o la estructura básica de un elemento hipervínculo. Te da el elemento de inicio y cierre, perdón, la etiqueta de inicio y cierre con el atributo href para que le coloques la URL o la dirección que tú quieres de la página. Así que en este caso voy a colocarle simplemente el contenido, que va a ser ir a mi artículo sobre HTML. Guardamos y recargamos. Ya tenemos un enlace, pero este no tiene ningún URL asignado, así que no va a hacer nada. Lo que vamos a hacer, primeramente, saber dónde está esa otra página web a la que queremos ir. Es decir, aquí, en esta carpeta, o este documento mejor dicho, está dentro de nuestra carpeta curso, que a su vez está al lado de página. Página tiene que ir a artículo, y ¿dónde está artículo? Al lado, o en la misma carpeta, mejor dicho, en el mismo directorio. Así que lo que hay que hacer es movilizarnos hasta allí, abrir esa carpeta. Lo que le vamos a decir a nuestro elemento A, a nuestro atributo href, es que yo voy a ir a artículo.html. No tienes que especificar absolutamente nada más porque está al lado de él, está aquí en la misma carpeta. Así que vamos a recargar, vamos a cerrar aquí y vamos a darle clic a ir a mi artículo sobre HTML. Cuando le demos clic, nos enviará o nos abrirá, mejor dicho, nuestro otro documento y nuestra página web que estamos colocando, donde tenemos la información sobre HTML. Y listo, ya tenemos un hipervínculo interno y tenemos un sitio web. Este es nuestro sitio web porque tenemos dos páginas enlazadas. Así que vamos a crear un enlace para que sea más dinámico, más bonito, más interesante en nuestra otra página web, artículo, para devolvernos. O sea, tenemos un enlace aquí para entrar, pero no para devolvernos. Igualmente aquí están las flechitas del navegador. Vamos a dejarlo así. Lo que sí voy a hacer, como tenemos un enlace, ¿cierto? Y nos está cambiando totalmente, nos está sacando de nuestra página principal, podemos colocarle el atributo target, igual que en este link, para que no nos cierre la página actual, sino que la abra en otra pestaña. Le damos clic. Lo que hicimos fue agregar el target, un blank, que es decir, al momento de darle clic, quiero que me genere una nueva pestaña en blanco donde va a ir esta URL. Así que damos clic en ir a mi artículo sobre HTML y como podemos ver, nos crea, o nos abre mejor dicho, nos abre nuestro documento en otra pestaña y tenemos nuestra pestaña actual de la página principal. Así que entendido perfectamente hasta ahora. Aquí tengo un comentario que generé. Todo estaba exactamente igual, todo el documento está exactamente igual, como puedes ver, pero tengo un comentario donde tengo los formatos que vamos a estar viendo en esta clase. Estos formatos son los que vamos a estar utilizando de HTML los tengo en un comentario para dar la clase ahora mismo. Así que el primero vamos a comenzar voy a rehacer. Lo primero que vamos a comenzar es con texto en negrita. Acabo de crear este elemento, o de sacarlo de aquí del comentario, para que se genere aquí en nuestra página web. Quiero que vayan aprendiendo a que hay bastante código, o se puede ver así, entre comillas, bastante código, a la hora de tú visualizar dónde están ciertos elementos o los comentarios y demás. Es muy bueno que tengas este código así tal cual, que no estés eliminando y creando y eliminando, para que te vayas familiarizando con tener varias líneas de código en tu proyecto, porque hay proyectos que tú puedes tener 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 15000 líneas de código y tienes que irlo leyendo perfectamente o bien entendido, perfectamente entendido, sí, no hay de otra. Pero al estar bien organizado como tenemos nosotros los comentarios,
y al estar bien estructurado con sus espacios y demás, para el lector o para la persona, para el diseñador, desarrollador o programador que esté leyendo el código, se le haga más fácil, en este caso nosotros mismos. Así que vayamos con la clase de los formatos. La primera, si nosotros creamos un elemento B, la etiqueta B, lo que vamos a aprender primero es a definir. No, perdón, aquí tengo unas notas. Y las notas tienen los formatos que vamos a estar trabajando. El primer formato fue el B, el elemento B. El elemento B es un texto en negrita, la cual vamos a estar utilizando para definir el texto en negrita, valga la redundancia, pero sin ningún tipo de importancia adicional. ¿Qué quiere decir esto? Si tú colocas el elemento B, que tiene su etiqueta de inicio con simplemente la B, y la etiqueta de cierre con la B y el slash, texto en negrita, si guardamos y recargamos la página, podemos ver que está un texto en negrita, simplemente es eso, un texto en negro, pero más como con un bold, es decir, como un reforzado más grueso de nuestro texto, tal cual como en Office, simplemente en negrita, donde nos muestra el texto que queramos aquí. Todo el que esté dentro de este texto, dentro de este elemento, se muestra en negrita. Por ejemplo, mi nombre es Marcos Cañizales. Recargamos y aquí aparece en negrita. Esto no se utiliza así. Generalmente anteriormente se utilizaba. Tú creas un párrafo, ¿cierto? Y digo anteriormente se utilizaba porque en HTML5 ya no es necesario estar utilizando estas etiquetas de formato en su mayoría, porque se puede hacer con CSS, se le puede dar estos estilos con CSS, pero poco a poco vamos a ir viendo de qué trata esto y por qué sí y por qué no y demás. Así que lo primero es saber que vamos a crear un elemento P, donde vamos a crear Loren. No, vamos para que se vayan familiarizando también con los atajos del Sublime Text. Si tú colocas Loren, como ya lo dije en el anterior video, en las anteriores clases, Loren, y presionas tabulador, se genera un texto automático de relleno automático por el editor de código, para que no tengas que estar escribiendo para ejemplos. Recargamos y podemos ver que aquí está nuestro Loren. Si nosotros quisiéramos remarcar esta parte, decirle como que ok, mi nombre es ... y voy a remarcarlo en negrita. Si yo lo quiero remarcar en negrita, vamos a crear el elemento B con menor que, B mayor que, vamos a poner Marcos Cañizales, cierro la etiqueta, el elemento y recargo. Podemos ver que aparece mi nombre es ... Marcos Cañizales, pero en negrita. Así que es solamente para eso, pero no tiene ninguna importancia adicional o relevante para el navegador web. Es decir, ok, esto está en negrita, pero no significa que le tengo que dar cierta importancia, porque solamente es eso, simplemente es algo visual para el usuario, o para el lector, mejor dicho. Así que vayamos con el otro formato. El siguiente que vamos a ver es strong. El elemento strong define un texto con gran importancia. El contenido interior normalmente se muestra en negrita. Por ejemplo, ahora mismo nosotros creamos un elemento B que está en negrita, pero sin ninguna importancia adicional. Si yo le quisiera decir al navegador, oye, por favor, este contenido que voy a encerrar ahora, darme estilos en negrita, pero darle cierta relevancia a la hora de que busquen mi página web o en internet, o como una palabra clave, por ejemplo, información sobre HTML5. Entonces, si nosotros queremos información sobre HTML5, las palabras clave, entre comillas, palabras clave, son HTML y HTML5. Así que vamos a colocar aquí información relevante sobre HTML y HTML5. Como el artículo se trata sobre HTML y HTML5 en nuestra página web, yo quiero darle importancia a estas dos palabras. Así que lo que vamos a hacer es encerrarlas en strong y cerramos la etiqueta strong. Así que, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Vamos a crear una etiqueta de inicio strong con simplemente menor que, la palabra strong y mayor que. Y dentro vamos a tener la palabra que queremos darle una cierta relevancia, que el navegador sepa que en mi página web estas dos palabras tienen una importancia. Es más, el i no debería estar aquí, así que lo que voy a hacer es cerrar strong aquí y crear strong acá. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo,
tengo información relevante sobre, obviamente esto es simplemente texto de relleno, no puede estar así. Tiene información relevante sobre strong HTML. Dentro de strong del elemento strong tengo la palabra HTML. Tiene un estilo en negrita, ya lo vamos a ver ahorita cuando vayamos a nuestra página, y tiene una relevancia para el navegador, es decir, tiene una importancia, es como que ok, esto es importante para el lector, así que cualquier palabra que escriban en el buscador de Google o en cualquier otro buscador, la página, si están buscando, esos usuarios están buscando estas palabras, seguramente nuestra página web sea recomendada por eso mismo, así que eso sirve para el SEO. Eso ya lo vamos a ir viendo durante todo el curso, ya que son muchos términos que todos se enlazan unos con otros, porque así funciona el mundo del internet. Así que vamos con el siguiente, y es que cerramos la etiqueta strong y seguimos con el párrafo perfectamente. Tenemos y luego creamos otro elemento strong que tiene una etiqueta de inicio con strong, el contenido HTML5 y cerramos strong. Vamos a guardar y vamos a nuestra página web. Como podemos ver, se muestra exactamente igual en negrita las dos. Pero en este caso mi nombre, Marcos Cañizales, no tiene relevancia en esta página web. Pero las palabras HTML y HTML5 sí tienen importancia para el navegador, ya que yo se la estoy dando, yo se le estoy diciendo ok, dame el estilo en negrita, pero dale importancia a estas palabras. Así que sigamos con el otro término, el otro formato. La etiqueta i se usa a menudo para indicar un término técnico, una frase de otro idioma o un pensamiento. Para estos siguientes ejemplos, para estos siguientes formatos, vamos a estar trabajando con la otra página web para que no se nos esté rellenando todo esto y se nos haga más difícil para entender. Así que voy a ir, es más, voy a eliminar esto aquí. No, voy a dejarlo por si acaso, es un comentario simplemente. Voy a ir a mi otra página web y voy a ir aquí a mi otra página web. Y vamos a estar utilizando los formatos. Así que el HTML no es un lenguaje de programación, pero sí un lenguaje de marca utilizado para generar páginas y proyectos web desde cero. Así que vamos a utilizar la etiqueta i. Etiqueta se usa a menudo para indicar un término técnico, una frase de otro idioma o un pensamiento. En este caso, programación, voy a agregarle la etiqueta i. Es un término técnico, lenguaje de programación. Desde el lenguaje de programación. Es un término técnico que alguna persona no puede entender. Y vamos a darle a guardar y recargar. Como podemos ver aquí, voy a acercarlo con control y el scroll del mouse para acercarlo, aumentar la lupita aquí con el navegador. El HTML no es un lenguaje de programación. Podemos ver que tiene un leve estilo que es muy diferente al de los demás. Tiene un estilo en italic, si no me equivoco. Así que podemos ver que tiene un estilo diferente, un estilo particular, que se lo genera el elemento i. Ahora bien, ¿para qué se utiliza este elemento? Generalmente es para decirle al lector de nuestra página web o de nuestro documento que esta palabra es un término técnico o un pensamiento o demás, como dice aquí este concepto breve, donde puede estar refiriéndose a muchísimas cosas que posiblemente algunas personas no entiendan sobre el tema. En este caso, como es una información sobre HTML5 y HTML y es un inicio, es decir, es algo súper básico, una persona puede no saber qué es lenguaje de programación. Y esto se hace referencia como que, ok, mira, esta palabra es un término técnico y lo puedes investigar en otro lado o incluso en mi misma página web. Así que nada más solamente saber eso, que tiene un estilo particular y una importancia particular. El siguiente formato es el elemento EM. Define un texto enfatizado y el contenido anterior normalmente se muestra en cursiva. Así que, ¿qué quiere decir esto? Vamos a enfatizar, pero si es un lenguaje demarcado. Vamos a enfatizar esto, lenguaje demarcado. Porque HTML no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje demarcado. Así que vamos a enfatizar, que es darle como cierta relevancia. Damos inicio al formato EM, al elemento EM con inicio menor que, EM mayor que y listo. Damos a cerrar el elemento, damos control S para guardar y recargamos. Como podemos ver, se generó en cursiva, no era en italic. Bueno, es casi lo mismo. En cursiva,
podemos ver que tienen prácticamente el mismo estilo, bueno, literalmente el mismo estilo, pero tiene una relevancia muy diferente. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo al navegador, ok, mira, este es un elemento y que simplemente es para el lector, para que el lector entienda que este es un término técnico o algo fuera del documento que podrían investigar y que pueden profundizar. Al igual que el lenguaje de marcado, que tiene el mismo estilo para referirse a lo mismo, que pueden investigar y demás, o que se refiere a un término técnico, pero tiene un énfasis, tiene una relevancia que el usuario debe entender, o que el navegador debe entender, mejor dicho, el navegador, de que HTML es un lenguaje de marcado. Se hace énfasis aquí. Y hay otro elemento con la cual la podemos estar utilizando para generar muchísimo más énfasis al lector en nuestro documento. Así que vayamos poco a poco. Ya estamos entendiendo muy bien de qué se tratan los formatos, y es para darle estilos a los textos y ciertas importancias, a diferencia del otro contenido distinto de que puede tener nuestro contenido. Perdón, nuestra página web. Así que sigamos. Ya terminamos con el elemento EM, vamos con el elemento small. Small define un texto más pequeño dentro de nuestro documento. Por ejemplo, aquí voy a colocar otro párrafo y voy a colocar este artículo se escribió, o está escrito, mejor dicho, está escrito por Marcos Cañizales. Así que guardamos y recargamos. Podemos ver que simplemente aparece este artículo está escrito por Marcos Cañizales. Pero si esto no es tan relevante, yo lo puedo colocar en un texto más pequeño. ¿Y cómo lo hago? Para eso utilizamos la etiqueta small. Anteriormente se utilizaba, digo anteriormente porque en la nueva versión de HTML ya no se utiliza por el CSS3, es decir, por el lenguaje CSS, ya que le podemos dar estos mismos estilos con textos pequeños, con un diferente tipo de tamaño de texto, pero con el mismo efecto visual y con la misma importancia o con la misma estructura, incluso hasta mejor. Así que vamos a guardarlo y vamos a recargar la página. Como podemos ver, lo que hicimos fue un inicio de small, etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre, y dentro colocamos el contenido, que es este artículo está escrito por Marcos Cañizales. Recargo y podemos ver que tiene un tamaño más pequeño que incluso es más pequeño, yo le doy a restablecer, tiene un tamaño más pequeño que cualquier otro texto que podamos agregar en nuestro documento. Esto se utiliza, o se utilizaba mejor dicho, para colocar los derechos de autor. Cuando tú vas a un sitio web y en el fondo coloca copyright tal y tal de tal persona o de tal empresa, esta página web fue creada por tal persona, o que o políticas de privacidad o políticas de uso y demás, aparece todo con texto pequeño, con la etiqueta small, o se utilizaba anteriormente con la etiqueta small, ya que con HTML5 tú puedes definirlo de diferentes maneras y puedes darle estilos, todos los estilos que tú quieras con CSS. Así que muy importante aprender a utilizar estos formatos para tener un conocimiento técnico sobre el HTML, por más que en la mayoría de los casos no los vayamos a utilizar. Así que con estos mismos elementos, pero sí que lo vamos a utilizar con CSS. Así que vayamos con el siguiente. El elemento mark define un texto que debe marcarse o resaltarse. Por ejemplo, HTML no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje de marcado. ¿Qué pasa si yo quiero remarcar esta oración? Yo la quiero remarcar para que el usuario entienda que esto es muy importante, o sea, simplemente para el lector. Para la página web o para el documento en general o para el navegador no hace mayor énfasis en esta oración cuando yo le agregue este formato, pero sí que muy bien le estoy dando a entender al lector, ok, mira, esto está remarcado por mí, así que por favor préstale más atención. Así que vamos a generar el elemento mark, define el texto, vamos a generar el elemento mark desde el HTML. Aquí el HTML voy a colocar mark, la etiqueta de inicio, y la voy a cerrar dentro, vamos a generar espacios aquí para que vayamos entendiendo, mark, y la voy a cerrar aquí donde dice es un lenguaje de marcado, obviamente fuera de las etiquetas EM. Así que vamos a guardar y damos F5 para recargar la página web. Como podemos ver, se remarcó en amarillo, en resaltador, mejor dicho, está resaltado para el lector, pero no para el navegador, no le da mayor importancia.
Así que está resaltado en amarillo esta oración y dentro tiene dos palabras o dos conjuntos de palabras que tienen cierta relevancia. Por ejemplo, este lenguaje de programación tiene relevancia solamente para el lector, pero no para la página web o para el navegador. Pero el lenguaje de marcado sí, porque yo le agregué la etiqueta EM que tiene un cierto énfasis. Así que algo muy importante que seguramente se estarán preguntando o que tendrán curiosidad o que posiblemente se estén incluso enredando porque a mi inicio fue así. Tenemos el elemento P, ¿cierto? Y dentro de este elemento P tenemos muchos otros elementos que estamos utilizando, que son los formatos. Tenemos el elemento I y tenemos el elemento EM. Pero alrededor de estos elementos tenemos el elemento mark, pero que a su vez está dentro del elemento párrafo. No quiero que te confundas con esto porque ya hemos aprendido que hay conjuntos de elementos que son anidados, por así decirlo. Están enlazados uno con otro, son padre e hijo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el HTML es el padre de nuestro documento, pero body es el padre de nuestro contenido. Y a su vez el elemento P es padre de los elementos mark, que a su vez mark es padre del elemento I y padre del elemento EM. Así funciona el HTML. Así que si tú no estás entendiendo muy bien a la primera, te invito a que reproduzcas de nuevo la clase, porque no hay de otra manera más que practicando y cometiendo errores, porque es así, cometiendo errores se aprende muchísimo mejor. Solucionándolos, claro, no quedándose ahí estancado. Así que vayamos con el siguiente ejemplo. Ya pudimos ver que en este párrafo utilicemos diferentes tipos de marcados o de formatos, mejor dicho. Así que voy a crear otro elemento de párrafo. Voy a colocar un párrafo y voy a colocar Loren y voy a presionar tabulador para que me genere automáticamente el editor de código un texto de relleno. Así que guardo. Tenemos aquí un texto de relleno y a este texto de relleno le voy a seguir agregando formatos a ciertas palabras. La siguiente palabra o el siguiente formato es del. Del se utiliza para definir el texto que se ha eliminado de un documento. Los navegadores generalmente marcarán una línea a través del texto eliminado. Es decir, cuando tú entrabas anteriormente en Mercado Libre, no sé si ahora mismo lo están utilizando porque tengo entendido que lo remodelaron. En Mercado Libre podrían cambiar los precios, o por ejemplo en Facebook Marketplace, si tú subes un artículo, cierto, estás vendiendo un carro y el carro tenía anteriormente el precio de 1000, vamos a colocar ahí, mi carro, vamos a ¿quién me entiende? Acabo de eliminar el mismo texto que acabo de generar, así que vamos a colocar mi carro es. Y de esto se trata el diseño y el desarrollo. Generalmente tú estás cambiando muchísimo contenido y cambiando demasiados estilos, probando para ver cuál se ve mejor. Así que mi carro es el precio de mi carro. Precio de mi carro es de $1000 USD. Así que lo voy a control S para guardar y F5 para recargar. El precio de mi carro es de $1000. Así que ¿qué pasa si ya yo quiero que el precio de mi carro ya no sea de $1000, pero quiero que tenga un efecto visual y que ahora sepan que el precio de mi carro es de $800? Yo quiero trazar una línea aquí en esta oración y en esta palabra, en este párrafo completo, en esta oración. Y en este enunciado, mejor dicho, en este enunciado, y ahora solamente quiero que aparezca así que lo que vamos a hacer, fácilmente aquí lo podríamos eliminar, cierto, pero para que tenga un efecto visual de que ok, mira, ve que le estoy bajando el precio, ya no lo puedo bajar más de ahí, o por cuestiones de comprador, compra y venta de cualquier cosa. Así que no solamente se utiliza para compra y venta, sino para reemplazar términos y demás. Puede haber un millón de usos para estos estilos. Así que yo quiero darle un estilo particular de que ok, se ha eliminado cierto contenido de este elemento o que lo he reemplazado. Así que vamos a utilizar el elemento del. Vamos a colocar la palabra del, bueno, en nuestro párrafo, no, dentro de nuestro párrafo, del, y del aquí también. Tenemos un inicio de la etiqueta del y un cierre de la etiqueta del que es hijo del elemento P, pero padre del contenido que está aquí adentro. Si nosotros damos a
control S para guardar y F5 para recargar, podemos ver que se muestra una raya o una línea en toda la mitad de nuestro enunciado. Eso quiere decir que esto ya no va, es decir, está eliminado, esto está tachado. Pero aquí está otro enunciado que es del mismo índole, donde aparece ahora el precio de mi carro es de $800. Es para que el usuario tenga entendido de que anteriormente era así, pero ahora está reemplazado por esto. Podemos hacerlo de la otra manera también, que generalmente es que se hace así en las compras y ventas, que colocamos el del aquí en 1000, ya no es de 1000, está rayado, está tachado solamente 1000, pero colocamos aquí 800 USD. ¿Ves? Ahora el precio de mi carro es de, anteriormente era de 1000 USD, eso es lo que le estoy dando a entender al lector, y ahora mismo es de 800 USD. Perfecto, hasta aquí. Vamos al siguiente término, al siguiente formato, mejor dicho, que es el formato INS. Perdón, es el elemento INS. Define el texto que se ha insertado en un documento. Los navegadores normalmente lo subrayan con un texto insertado. Por ejemplo, ahora mismo este ejemplo queda pero perfectísimo. El precio de mi carro es de $1000 y ya lo taché. Está de USD 800. Pero para que el usuario entienda que yo le estoy dando a esto un insertado, es decir, yo eliminé este pero inserté este, vamos a colocar INS, elemento INS, damos inicio con la etiqueta menor que, como cualquier otra etiqueta, y el cierre con el slash. Guardo y doy F5. Como podemos ver, se le agregó un text underline, bueno, así se le llama en CSS, se le agregó una línea por debajo del texto donde estamos dándole un estilo particular, y este estilo particular se lo da al navegador para que entiendan que se tachó este con el estilo particular de la línea en el medio, para que sepan que está tachado, pero que se insertó este, y perfectamente entendido. Esto es para eliminar y esto es para insertar. Lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Por ejemplo, si anteriormente teníamos una fórmula matemática que se utilizaba de esta manera, ya se tacha, pero se le coloca el INS para insertar la otra fórmula matemática, y muchísimos términos que puedes colocar. Esto se utiliza, todo esto sobre los formatos se utiliza para que los consumidores de nuestro contenido sean mejores guiados y orientados a la hora de entender la información que estamos dando nosotros en nuestra página web. Así que vayamos con el elemento sub, que define el texto del subíndice. El texto del subíndice aparece en medio carácter por debajo de la línea normal. Es decir, aquí tenemos nuestra palabra, ¿verdad? Aquí tenemos esta palabra, y la mitad hacia debajo es de aquí hacia abajo, obviamente. Así que lo vamos a entender perfectamente con el ejemplo que vamos a utilizar, con la práctica, mejor dicho. Y normalmente se representa con una fuente más pequeña también. El texto de subíndice se puede utilizar para fórmulas químicas como H2O. Si ven aquí aparece H2O como un texto normal, o sea, así del mismo tamaño y demás, no se entiende que es una fórmula química. Así que lo que vamos a hacer es restablecer aquí, bueno, voy a acercarlo para que nos veamos muchísimo mejor, y voy a colocar aquí. La fórmula del agua es H2O. Voy a colocar un elemento P, voy a hacer el elemento P aquí, y voy a crear aquí el elemento P. Así que tenemos otro párrafo donde dice la fórmula del agua es H2O. Si nosotros recargamos, aparece H2O, pero esta no es la manera correcta de representar la fórmula. Así que vamos a utilizar el subíndice. Vamos a colocar en el 2 el inicio de sub y el cierre de sub también, que significa subíndice, y vamos a guardar. Como podemos ver, ahora sí se muestra perfectamente la fórmula del agua H2O con el 2 por debajo de la mitad de los dos caracteres. Perfectamente lo podemos aquí quitar este espacio y guardamos, y podemos ver que se muestra perfectamente. Así que vamos con el siguiente. Superíndices. El elemento HTML sub define el texto con superíndice. El texto en superíndice aparece medio carácter por encima de la línea normal y a veces se representa en una fuente más pequeña. El texto superíndice se puede utilizar para notas al pie. Es decir, tú cuando estás leyendo, esto es para lector, tú tienes que aprender de que los formatos son para los lectores y consumidores, como ya lo dije, de tu página y contenido web. Así que si tú tienes un contenido cierto, por ejemplo, vamos a agregar aquí otro párrafo para que no nos estemos confundiendo, para no enredarlos, mejor dicho.
Aquí tenemos una palabra que es muy rara. Vamos a colocar aquí alicua, esa misma, pero le voy a agregar alicua. Suponiendo que nosotros no supiéramos qué es alicua, ¿cierto? Suponiendo que... No, vamos a colocar un contenido que podamos entender para que sea aún más práctico todavía. Así que me disculpan tantas contradicciones mías y voy a colocar... vamos a colocar... la programación tiene un efecto muy particular en quienes lo practican porque recuerdan muchísimo, o mejor dicho, porque actúan mucho bajo la lógica de programación de la misma, pero además creen que todo funciona orientado a objetos como filosofía. Así que, ¿qué pasa si yo a orientado a objetos, las personas que no sepan qué es orientado a objetos, yo le voy a agregar un término, la etiqueta i, para darle un estilo particular, ¿cierto? De un término técnico orientado a objetos, como filosofía, no. Coloqué algo mal aquí. Ok, no la cerré. La cerré, así que lo cierro. Orientado a objetos. Orientado a objetos es la programación orientada a objetos. Vamos a dar referencias de que, ok, mira, tú no sabes qué es orientado a objetos, pero yo tengo la respuesta. Así que para eso voy a agregar un superíndice. Voy a colocar aquí sub 1 sub. ¿Qué significa esto? Como podemos ver, está orientado a objetos y aparece un 1 arriba de él, medio carácter por encima. Así que esto lo que significa es que este término orientado a objetos está representado en algún lugar, tiene una referencia. ¿Qué tipo de referencia es? Si cuando nosotros estamos utilizando un libro y estamos leyendo, hay palabras que tienen, generalmente los títulos o los subtítulos tienen estas referencias de 1, 2, 3 o cualquier letra, donde nos da referencia a una imagen que está anexada en ese artículo, en ese libro, en esa página, que hace índole obviamente a la misma palabra. En este caso orientado a objetos 1, yo puedo tener abajo, por ejemplo, aquí debajo, P. Loren, tenemos un texto, pero tenemos otro Loren, donde tenemos aquí, mejor dicho, P, referencias. No, vamos a colocarle un H2, voy a crear un H2, cierro el H2, referencias de superíndice, 2 puntos, y en estas referencias voy a colocar otro párrafo donde voy a colocar orientado, ¿qué dice aquí? ¿Dónde está? Aquí, orientado a objetos, lo voy a copiar, ¿cierto? Lo voy a pegar aquí y voy a colocarle sub 1, cierro y coloco 2 puntos. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos un texto, es decir, el libro sigue perfectamente. Uy, no, coloqué algo mal. P sub. Ok, no. Esto tiene que encerrar la palabra sub. Ok, guardamos. Ok, perfecto. Ahora mismo nosotros tenemos aquí un término técnico que tiene un superíndice. Este superíndice tiene que hacer referencia a alguna sección de nuestro contenido que tiene información sobre este mismo. ¿Cuál es esa información? Aquí en referencias de superíndice aparece orientado a objetos 1. Es decir, si tú no entiendes este término técnico, aquí te voy a hacer un anexo. Estos son para anexos. Y en este caso tiene 2 puntos. El orientado a objetos significa que es una programación así asado. Punto. El orientado es simplemente por ejemplo. Así que orientado a objetos 1 es la referencia que utilizamos aquí. Referencia de superíndice. Así que vayamos al 1. Es para que el lector diga, ok, no entiendo este término técnico, pero tiene una referencia. Así que voy a dar la referencia de superíndice. Significa que el orientado a objetos es el orientado a objetos. Significa que es una programación así asado, bla, 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 bla. Cualquier contenido o concepto que tú puedas agregar aquí. Incluso puede ser una imagen. Así que
esto fue todo por esta clase. Espero se haya entendido perfectamente y que practiques muchísimo y que por favor no te vayas a enredar con esto de los formatos. Puede parecer muy complicado porque realmente son muchas cosas que aprendiste hoy con esta clase, pero que con práctica y con muchísima dedicación y sobre todo cometiendo errores. Mira, no quiero que te vayas a sentir mal o que te desmotives, mejor dicho, te desanimes a seguir con el curso y aprendiendo sobre el diseño web, no solamente conmigo, sino con cualquier otro curso, de que cometas errores o de que las cosas no te salgan a la primera y demás, porque de eso se trata la programación, o del diseño y el desarrollo web también, de solucionar y crear muchísimos efectos visuales, de crear muchísimo contenido a través de la práctica. Puedes aprender muchísima teoría, pero de nada sirve si no estás practicando, cometiendo errores y solucionándolos sobre todo. Recuerda que este es un curso pago por donde tan solo $25 americanos obtienes un seguimiento de mi parte como tu tutor, donde te estaré enviando y evaluando actividades, prácticas, proyectos a realizar y tu propio progreso. Esto para un completo aprendizaje de este curso. Puedes ver los links que están en la descripción de este video para ver el temario del curso en nuestro canal de Telegram o escribirme a mi WhatsApp personal preguntando por la información. Entre eso, método de pago, temario, horario de asistencia de mi parte como tu tutor, proyectos a realizar y muchísima más información.